Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva clase virtual, esta vez de economía política. Vamos a estar viendo temas desde donde dejamos la última clase. Así que para repasar, vamos a ver un poco la página web para ver cómo seguían las unidades siguientes. Esta es la página para los que no la vieron, quizás algunos ya la estuvieron viendo. En la parte de abajo tenemos todos los contenidos de la materia, divididos por los trimestres y por las unidades que vamos a ir viendo. Lo que vimos la primera clase tenía que ver la economía como ciencia. Habíamos hablado de que era una ciencia social, no una ciencia exacta, que había distintas teorías, distintas formas de pensar la economía, distintas respuestas. Y hoy lo que vamos a ver, ya entrando en la siguiente unidad, las principales teorías económicas que tiene esta materia, esta disciplina. Dijimos, en la economía hay muchas teorías que explican la realidad. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son esas teorías. Si hubiera una sola teoría, es una ciencia exacta. 2 más 2 es 4. Como no es así, vamos a intentar explicarlo a través de las principales tres teorías: el liberalismo, el marxismo y el keynesianismo. Dijimos entonces que las principales tres teorías económicas son, por un lado, el liberalismo, el marxismo, que viene de Karl Marx, aquí lo pueden ver, filósofo y pensador alemán, y el keynesianismo, que viene de un economista inglés llamado John Maynard Keynes, o Keynes, depende de cómo quieran pronunciarlo. Estas son las tres teorías que vamos a ver hoy principalmente. Recordemos que estas tres teorías nos van a llevar todo el primer trimestre y las vamos a analizar a través de un cuadro comparativo de donde veamos las principales características de las tres teorías. Primero, ¿qué tipo de Estado van a querer cada una de estas tres teorías? El liberalismo va a proponer un Estado chico. ¿Qué significa que el Estado sea chico? Que no va a intervenir en la economía. El Estado se va a encargar solamente de darle seguridad a las personas, seguridad para que nadie viole nuestra propiedad privada y seguridad para hacer que los contratos sean respetados. Si yo firmo un contrato con otra persona, por ejemplo, que haya un juez que me obligue a respetar ese contrato. ¿Por qué? Porque el liberalismo lo que quiere es que los comerciantes puedan negociar libremente sin que nadie se meta. Cuanto mejor puedan negociar ellos, mejor le va a ir a la sociedad. Si el Estado se mete, si pone regulaciones, impuestos o subsidios para algunos, lo que va a hacer es alterar este mercado y va a perjudicar los negocios de los comerciantes. Por eso, ¿cómo tiene que ser el Estado? Lo más chico posible. ¿Qué Estado va a proponer el marxismo? En una primera etapa, un Estado grande. No va a dejar que los comerciantes comercien, disculpe la repetición, libremente, porque considera que eso va a generar una desigualdad entre los comerciantes, que van a tener mucha plata, y los trabajadores, que van a tener muy poca. Entonces, para que no exista esa diferencia, el marxismo propone que el Estado regule absolutamente toda la actividad comercial, que no haya patrones y trabajadores, que sean todos trabajadores y el Estado sea el patrón. El Estado se encargue de distribuir las funciones y los sueldos y todo a las personas. En el primer caso estamos hablando de un capitalismo, sistema capitalista como lo conocemos hoy en día. En el marxismo estamos hablando de un sistema comunista. Lo vamos a ver en profundidad, el comunismo. Empezamos con el liberalismo. Pero sepan que es totalmente lo contrario a lo que plantea el capitalismo. El último, John Maynard Keynes, economista que habla principalmente durante la crisis de 1930, la caída de Wall Street, vio que el liberalismo como tal generaba desigualdades que el capitalismo no podía resolver. Pero tampoco iba a plantear un sistema comunista. Él iba a plantear algo intermedio. Un Estado que interviene en la economía sin meterse demasiado. Esto significa, dejo comerciar a todos libremente, pero si veo a alguien que no tiene algún derecho garantizado, el Estado va y ayuda a esa persona. Por ejemplo, si el liberalismo genera que muchas personas no puedan acceder a educación, bueno, el Estado va a poner escuelas gratuitas, públicas, para que sí puedan acceder. Esa es la principal diferencia con el liberalismo. El Estado va a intervenir, va a participar de la economía
va a tener que cobrar impuestos, es un Estado más grande que el liberal, pero no es un Estado comunista. No sería tampoco un intermedio porque seguimos hablando dentro de un sistema capitalista, pero sí tengamos en cuenta que es un Estado más interventor que el liberal. Y ahora empezamos con los términos difíciles y más concretos de la materia. El déficit. Antes de avanzar acá, vamos a ver qué es el déficit. Y vamos a trabajar acá en el Paint. ¿Qué es el déficit? Tanto en el Estado como en una casa o cualquier persona tenemos gastos y tenemos ingresos. Los gastos son toda la plata que sale de mi bolsillo, mientras que los ingresos, toda la plata que entra en mi bolsillo. La relación entre estas dos puede ser lo que llamamos deficitaria o superavitaria. Entonces, ¿qué es déficit? Si los gastos son muy altos y los ingresos son muy bajos, ahí lo que vamos a tener es un déficit. Si por el contrario los gastos son bajos y los ingresos son altos, lo que vamos a tener es un superávit. Esto funciona a nivel Estado, a nivel casa, en todo sentido. Vamos a explicarlo de una forma más gráfica. Empecé a trabajar, me dan un salario de 20.000 pesos. Esos son mis ingresos. ¿Qué gastos puedo tener en una casa? Básicamente los servicios, luz, agua y gas, internet, gastos en comida, gastos de ocio y salida, y quizás gastos de mantenimiento del hogar, pintar la casa y todas esas cuestiones. Supongamos que este mes los gastos totales son 10.000 pesos. ¿Cuánta plata me queda acá? Entonces, si yo ingresé 20.000 pesos y gasté 10.000, el resultado son 10.000 pesos. Eso significa que a fin de mes yo tengo 10.000 pesos más en mi bolsillo. Esto, entonces, es lo que llamamos superávit. Vamos al mes siguiente. Supongamos que el mes siguiente se me rompió una cañería, tuve que llamar a un plomero y me cobró muy caro. Mis ingresos siguen siendo 20.000 pesos. Eso no cambió. A mí no me aumentaron el sueldo. Pero mis gastos, en vez de ser 10.000 como tuve que pagar al plomero, ahora van a ser de 25.000. Vamos a hacer la cuenta nuevamente. Entonces, el resultado de esto, si yo gané 20.000 pero gasté 25.000, es un resultado negativo de 5.000 pesos. Esto es lo que llamamos déficit. Significa que me faltan 5.000 pesos para pagar todo lo que tenía que pagar. Cuando hay déficit, yo estoy perdiendo plata. Cuando hay superávit, yo estoy ganando plata. ¿Cuál sería el resultado de esta ecuación de estos 2 meses? El primer mes yo ahorré 10.000 pesos y gasté 5.000 en el segundo. Significa que me queda un saldo de 5.000 pesos. ¿Qué pasa el mes siguiente si se repite esta situación? Si se repite esa situación, voy a perder de vuelta 5.000 pesos de déficit y eso que yo me estoy ahorrando de 5.000 pesos lo voy a perder también. Voy a estar con 0 pesos. Si se vuelve a repetir, voy a empezar a tener deuda. Le voy a deber plata a alguien, al banco, al plomero o a quien sea. ¿Qué pasa si se repite esta situación? Si todos los meses gano 20.000 y todos los meses gasto 10.000, cada vez voy a tener más plata. Este superávit se va a ir multiplicando varias veces. Eso es lo que es déficit cuando yo gasto más de lo que tengo, y eso es lo que es superávit cuando yo gano más de lo que gasto. En el déficit pierdo plata, en el superávit gano plata. Entonces, cuando hay déficit,
podríamos decir que tenemos un problema, porque estamos perdiendo plata. ¿Cómo hacemos entonces para dejar plata? Bueno, para el liberalismo, el principal problema del déficit son los gastos. ¿Qué significa esto entonces? Lo que tenemos que hacer es lograr eliminar estos gastos. Si yo elimino estos gastos, voy a volver a estos 10.000 pesos y voy a volver de vuelta a una situación superavitaria. Si yo logro volver a esta situación, voy a solucionar la crisis. ¿Qué significa concretamente bajar los gastos? Bueno, en algunos casos, gastar menos en educación, gastar menos en salud, gastar menos en subsidios para las empresas o diversas cuestiones que hacen que el Estado no pierda tanta plata. El marxismo no hace tanto énfasis en el déficit justamente porque lo que quiere es cambiar el sistema, así que por eso lo vamos a saltear. No habla de un sistema capitalista de ingresos y gastos, sino que va a alterar absolutamente toda la sociedad. Por ende, en el tema déficit lo vamos a saltear. ¿Qué plantea el keynesianismo? Lo que va a plantear es que el problema del déficit se soluciona a través de los ingresos. Y esto es mucho más complicado de entender que el liberalismo. Vamos a aplicarlo de vuelta en el Paint. No hablemos más de sueldo, de salario, que siempre va a ser el mismo. Hablemos de inversión. Si yo invierto 20.000 pesos en una fábrica es porque aspiro a ganar más plata. Imagínense esta situación. Yo invierto 10.000 pesos en una fábrica y esa fábrica a fin de mes me va a dar 20.000 pesos. Si yo invierto 25.000 pesos, yo no voy a ganar 20, voy a ganar más. Estoy multiplicando mi riqueza. Supongamos que voy a ganar 50.000. Entonces acá ya no tendríamos un déficit, sino que tendríamos un superávit de 25.000 pesos. Pero pongámoslos en términos de Estado y en términos de déficit. ¿Qué pasaría si tenemos déficit en la economía? Yo estoy invirtiendo 20.000 pesos, pero los ingresos de eso son solamente 10.000 pesos. Esto significa que yo tengo un déficit de 10.000 pesos. Estoy perdiendo plata. Gasto más de la plata que tengo. El liberalismo, ¿qué dice? Vamos a bajar el déficit. Bajémoslo a 10.000 pesos. Si los ingresos se mantienen iguales, en 10.000 pesos, entonces ya solucionamos el déficit. No estamos perdiendo más plata. Pero ¿qué dice Keynes sobre esto? Concretamente lo que dice es que si nosotros bajamos los gastos, si bajamos la inversión que hacemos en educación, en salud, en el sector productivo, en los subsidios, lo que vamos a tener a fin de mes son menos ingresos. Y así hicimos un ajuste para bajar el déficit y resulta que a fin de mes seguimos teniendo un déficit. No lo hemos solucionado. Achicamos la economía, pero también achicamos los ingresos. Vamos a aplicarlo con un ejemplo. Imagínense que son productores de manzanas, tienen una mala cosecha porque hay sequía y el Estado va y los ayuda con un subsidio. A ustedes los ayuda, pueden producir, pueden vender y al vender mucho más van a pagar más impuestos. Entonces, el Estado primero gastó plata en el subsidio que les dio a ustedes, pero después esa plata la recaudó a través de los impuestos. Dicho de otra forma, si yo le doy un subsidio a las personas, por ejemplo, un subsidio al transporte, para que en vez de pagar el transporte 50 pesos por viaje, lo paguen 20 pesos. El resto lo pago yo, como Estado. Entonces voy a tener mucha plata para gastar. Pero ustedes están ahorrando 30 pesos. Esos 30 pesos los van a usar para comprar algo para comer, algo para tomar o cualquier otra cosa. Todo lo que ustedes compran paga impuestos. Entonces, yo por un lado gasté plata en los subsidios para ustedes, pero por otro lado, cuando ustedes compran algo, me están devolviendo eso a través de impuestos. Lo que yo estoy haciendo al gastar mucho es hacer que ustedes consuman más. Si ustedes consumen más, pagan más impuestos. Entonces, ¿qué propone el keynesianismo? Subir los gastos. Al subir los gastos, yo lo que hago es ponerle más plata en el bolsillo a las personas. ¿Qué hacen las personas cuando tienen más plata en sus bolsillos? Van a consumir más. Y cuando están consumiendo más, lo que están haciendo es pagando más impuestos. Entonces, ¿subo los gastos?
para que las personas tengan más plata en el bolsillo. Ya sea el empresario, porque le dé un subsidio, o el consumidor común, que le haga más barata la boleta de luz, más barata la boleta de gas, y de esa forma lo que se ahorra en la boleta de luz lo puede usar para, por ejemplo, ir al cine. Esa entrada de cine paga un porcentaje de IVA, que es el impuesto al valor agregado. Vamos a ponerlo acá. IVA, solamente lo escucharon hablar, impuesto al valor agregado, que hoy en día es de un 21%. Todo lo que ustedes compran, el 21% de lo que están pagando es impuesto. Entonces, ¿qué plantea Keynes? Subamos los gastos. Si subimos los gastos, vamos a subir los ingresos. Y al hacer eso, vamos a resolver el déficit. ¿Cómo sería entonces la ecuación? Borramos acá. No vamos a bajar los gastos, vamos a subirlos. De 20.000 los vamos a subir a 30.000. Y eso va a generar que los ingresos la próxima vez sean de, supongamos, 25.000. Seguimos teniendo déficit, ¿sí? Un déficit que ahora es de 5.000 pesos. ¿Qué podríamos hacer el mes siguiente? Lo mismo. Volvemos a aumentar a 40.000. Y esta vez quizás ya el ingreso también es de 40.000. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy solucionando el problema del déficit. Ya no voy a tener más déficit, porque 40 menos 40 es 0. Dejé de perder plata. Pero la economía no se hizo más chica. La economía se hizo cada vez más grande. Cada vez puse más plata, cada vez gané más plata. Entonces solucioné el déficit mejorando la economía. Esa es la gran diferencia entre el liberalismo y el keynesianismo. Vamos al siguiente punto. El valor principal. ¿Qué valor principal va a defender? El liberalismo, lo dice la palabra, va a defender la libertad. ¿Qué tipo de libertad? La que pueda hacer que todos comercien libremente con todos. No poner absolutamente ninguna restricción al comercio. El marxismo va a defender la igualdad, es decir, que seamos todos iguales, que seamos todos trabajadores, todos de la misma clase, que no haya ni miserables ni millonarios, y eso va a repercutir en restringir un poco la libertad. Ya no vamos a tener la libertad de comerciar libremente, porque eso supondría generar mucha desigualdad, como genera el liberalismo, porque al liberalismo no le importa la igualdad. ¿Qué va a defender el keynesianismo? El keynesianismo sigue defendiendo la libertad capitalista, pero con un sentido un poco más igualitario que el liberalismo. Es decir, no que sean todos iguales, pero sí que todos partan de un mínimo de derechos asegurados. Que no sean todos iguales, pero que por lo menos todos accedan a educación, o que todos accedan a salud. Y el último punto, dijimos en la primera clase que todas las teorías económicas defendían a un grupo de personas, a un grupo privilegiado. ¿Cuál es el sector que defiende cada uno de estos? El liberalismo, lo dijimos, defiende a los comerciantes, que los comerciantes negocien y comercien libremente. El marxismo, a los trabajadores, que los trabajadores tengan más poder, que no sean más oprimidos por los burgueses, por los comerciantes, por los empresarios. ¿A quién va a defender el keynesianismo entonces? En parte va a defender un poco a cada uno. Lo que está haciendo al aumentar los gastos es lograr que la gente consuma más. Entonces podríamos decir que el keynesianismo está defendiendo a los consumidores. El objetivo del keynesianismo es aumentar el consumo de la sociedad. Por eso defiende a los consumidores. Si hay más consumo, la economía se mueve más. Si se mueve más, significa que todos vamos a vivir mejor. En las próximas clases nos vamos a meter directamente con el liberalismo, con 3 pensadores liberales, que ahora los voy a mencionar. Pero antes de eso vamos a avanzar en lo que fue históricamente el cambio del mercantilismo al capitalismo. 2 sistemas completamente distintos que van a tener repercusión en cómo fueron desarrollándose las otras teorías. Principalmente este cambio es lo que da lugar al nacimiento del liberalismo. El liberalismo como teoría política contraria al mercantilismo, a favor de un capitalismo moderno como vivimos hoy en día. ¿Qué es el mercantilismo entonces? Era un sistema económico que surgió en Inglaterra entre el siglo XV y el siglo XVIII. Estamos hablando ya de la época feudal. Tengamos en cuenta que para esta época
el Imperio Británico había desplazado a España, al Imperio Español, como el imperio más poderoso del mundo. Lo central del mercantilismo es que la actividad comercial está regulada completamente por el Estado. Estamos hablando de la situación de gobierno de los reyes, las monarquías absolutas. ¿Qué era lo que pasaba acá? Los burgueses, esos comerciantes que cada vez tenían más dinero, empezaban a financiar a los reyes. Los reyes se endeudaban haciendo guerras contra otros reinos, entonces necesitaban plata y esa plata se la daban los burgueses. ¿Qué recibían a cambio la burguesía? Le daban rutas comerciales, es decir, la ruta para comerciar con Asia, con la India o para comerciar con las Américas. Dos rutas muy importantes que se dieron en esa época es, por un lado, la Compañía de las Indias Orientales, que era la ruta de comercio de Gran Bretaña con Asia. Este es el escudo de la compañía, de ese grupo de empresarios que tenían el monopolio, es decir, que eran los únicos que podían comerciar esa ruta. Y otro ejemplo es una compañía holandesa, la Compañía de Indias Occidentales. En este caso estamos hablando de América. Recuerden que antes se creía que Colón había llegado a la India, por eso a los indígenas acá los llamaban indios. Esta es la bandera de la Compañía de las Indias Occidentales. ¿Por dónde pasa la riqueza? Básicamente, es más rico el que tiene más metales preciosos, principalmente oro y plata. Es decir, que cuanto más oro tengo, más rico soy. El objetivo entonces pasa por acumular la mayor cantidad posible de oro en mi país. Esto genera que necesiten una economía superavitaria. Recuerden lo que era superavitaria. Significaba que yo tengo que ganar más plata de la que gasté. Si yo gasto 30.000 pero gané 40.000, significa que a fin de cuentas estoy ganando 10.000 pesos. Esto era lo que llamábamos superávit. Nunca se olviden la diferencia entre déficit y superávit, es muy importante. Entonces, la economía debería ser superavitaria en metales. Yo tengo que ganar más metales de los que gasto. Para eso, el mercantilismo establecía 7 principios básicos para asegurar que la cantidad de oro aumente constantemente. El primero de ellos, prohibir la exportación de oro y plata. Y acá nos metemos con dos conceptos nuevos, exportaciones e importaciones. ¿Qué son las importaciones y exportaciones? Tienen que ver con el comercio internacional. Las importaciones son productos que mi país le compra al resto del mundo, mientras que las exportaciones son productos que mi país le vende al resto del mundo. En este esquema, lo que yo le vendo al resto del mundo es una exportación, mientras que lo que el mundo me vende a mí es una importación. Cuando decimos entonces que se debe prohibir la exportación de oro y plata, lo que estamos diciendo es que el oro y plata no tiene que salir del país. Sí tiene que entrar, pero no debe salir del país. Entonces, esto aplicado a Inglaterra es básicamente que no haya exportaciones, que no salga el oro y la plata de Inglaterra. Segundo principio, dificultar las importaciones de bienes externos. Volvemos a este esquema. ¿Por qué dificultar las importaciones? Porque estas importaciones, por ejemplo, de una mesa, silla, ropa o cualquier otra cosa, esto yo lo pago con oro y plata. Cuantas más importaciones tenga, más oro y plata estoy perdiendo. Y el objetivo, acuérdense, es acumular oro y plata. Entonces debo dificultar estas importaciones. Tercer principio, que la importación se limite a materias primas que puedan manufacturarse. Esto es, por ejemplo, le compramos al mundo algodón, ese algodón lo transformamos y lo vendemos como un buzo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque supongamos que yo compro algodón y lo compro a 10 pesos. El buzo no lo voy a vender a 10 pesos, lo voy a vender quizás a 500. Entonces, sí, perdí 10 pesos acá, pero lo perdí para ganar 500 pesos. En este caso está bien. Entonces, importo materias primas para exportar productos manufacturados.
¿Por qué? Porque son más caros. Eso nos lleva al cuarto principio, que es el excedente de las manufacturas, exportarlas por oro y plata. Obviamente yo acá estoy importando algodón por 10 pesos y ese algodón lo voy a usar para hacer buzos para abastecer a mi país. Llega un momento donde todos los argentinos tengan buzo o todos los que lo puedan pagar y el excedente de eso lo voy a vender al mundo a través de exportaciones. Y ahí es cuando empiezo a ganar plata. Siguiente principio, no importar bienes que ya existen en el país. Vamos acá. Supongamos que estoy importando algodón. ¿Por qué voy a importar algodón si ya lo estoy fabricando en mi país? Entonces lo que hago es, dejo de importar, no importo nada, me ahorro estos pesos y después vendo los buzos como habíamos hecho anteriormente. Si hay que importar, evitar hacerlo por oro y plata. Volviendo a este esquema, tengo que pagar 10 pesos, intentemos pagarlo de otra forma. No perdamos oro. Podríamos pagarlo a través de un trueque, a través de otro producto, lo podríamos pagar con especias, lo podríamos pagar quizás con manufacturas o con algún otro producto que no implique que yo tenga que perder oro. Tenemos que lograr que el oro se quede en nuestro país, que las materias primas se usen para producir y no exportar, porque el producto manufacturado es más caro. Fíjense este caso. Yo por un lado exporto una materia prima y por otro lado exporto un producto manufacturado. Vamos a poner como ejemplos el mismo de antes, algodón y un suéter. ¿Cuánto sale el algodón? Y el algodón salía 10 pesos habíamos dicho. ¿Y cuánto salía el suéter? 500 pesos. Entonces, ¿qué me conviene vender? ¿Me conviene vender algodón al mundo? ¿O me conviene venderles suéteres? Me conviene venderles suéteres y el algodón me lo guardo para después usarlo yo para producir suéteres. ¿Qué tengo que hacer entonces? No vendo algodón, me lo quedo yo y sigo vendiendo los suéteres. Así de esa manera voy a ganar más plata que si vendo algodón. Estos son los 7 principios fundamentales. Lo que vamos a aplicar ahora es el paso que se dio en el sistema feudal para pasar de un momento a otro, de un sistema feudalista a un sistema capitalista. Lo que vamos a ver ahora es cómo se pasó del feudo a las ciudades que se conocían como burgos, que eran estas ciudades donde se comerciaban, donde nació la burguesía. En el feudo, como vimos en la imagen anterior, había un castillo donde vivía el señor feudal, era la persona más importante del feudo. Esta persona le daba tierra a los que serían los siervos, los trabajadores. Estos trabajadores, en principio libres, trabajan en esas tierras donde satisfacen sus necesidades. En esas tierras producen un excedente, que ese excedente se lo van a dejar al señor feudal en forma de tributos. ¿Por qué le pagan un tributo al señor feudal? Porque el señor feudal les dio estas viviendas y además le da protección. ¿Por qué dije en principio libres? Porque si no trabajas para el señor feudal, no tenés ni casa ni vas a tener vida porque te van a matar afuera porque nadie te protege. Entonces medio que están obligados a trabajar al señor feudal, pero no son esclavos, es un sistema distinto. En estos feudos había mercaderes que iban de pueblo en pueblo cambiando sus productos, pero había muchas dificultades. Había pocos productos para comerciar, los caminos estaban en muy mal estado y realmente tenían que trasladarse mucho para muy pocas ganancias. A medida que se produce la expansión ultramarina, empiezan a comerciar con otros países, hay cada vez más productos para comerciar, los caminos son mejores, hay cada vez más mercaderes y entonces lo que pasa es que ya no se tienen que trasladar tanto. Pueden quedarse en un solo lugar porque hay muchos mercaderes ahí con quienes comerciar. Ahí se van estableciendo estas pequeñas aldeas dentro de los feudos. Estas aldeas son las que tienen el nombre de burgos, donde se comercializan estos productos a través del trueque. Y estas clases que comercian ahí se van haciendo cada vez más poderosas, dando lugar a una nueva clase social llamada burguesía.
Estos burgueses van a ser los protagonistas de los siglos siguientes. Se hacen cada vez más ricos, al tener cada vez más riquezas, pueden obtener poder político, negocian con los reyes porque necesitan dinero y los burgueses tienen el dinero para darles. Imagínense el rey de Francia en guerra con el rey de España, es una guerra muy cara, ¿quién paga esa guerra? Si el rey no quiere perder, tiene que recurrir a los burgueses para que le presten plata. Un ejemplo del poder que obtienen es la creación de estas compañías de las Indias, donde se les permite a este grupo de personas ser los únicos que comercian en ese sector. El problema es que esto beneficia a muy pocas personas. El resto de los comerciantes que quieren comerciar ahí no pueden hacerlo porque el rey le dio el monopolio a un grupo particular. Entonces los burgueses van a ir a luchar por más derechos para comerciar libremente sin que nadie lo regule, sin que nadie les diga no, por acá no puedes comerciar. Es en este contexto, en el 1700 aproximadamente, donde surgen pensadores como Adam Smith, John Locke o David Ricardo, que veremos en la próxima clase, que dan lugar a la nueva teoría liberal, al liberalismo, que justamente, como lo dice la palabra, propone una idea de libertad, de poder comerciar libremente con cualquiera. ¿Por qué son importantes los burgueses? Es el sector social que va a dar inicio después a lo que se va a llamar como la Revolución Francesa en 1789, que tira abajo a todo el sistema monárquico de ese momento y da por finalizado el feudalismo, dando inicio a una nueva etapa del capitalismo tal y como lo conocemos hoy en día. Vamos a dejar esta clase acá, finalizamos con este tema y la próxima clase seguiremos viendo a estos pensadores liberales y qué proponía cada uno de ellos. Sin más que decirles, recuerden dejar un comentario al final del video como actividad. Si debaten entre ustedes es mucho mejor y nos vemos en la próxima clase virtual. Cuídense, los saludo, nos vemos la próxima.